Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy tomaremos como pasaje base para nuestra reflexión un texto histórico. Se encuentra registrado en el Antiguo Testamento. Y es que después de que Moisés sacara al pueblo de Israel de Egipto, se diera a cabo lo que llamamos el Éxodo, lo guiara por el desierto y se acercara hasta el río Jordán y pudiera ver la tierra prometida. Después de toda esta epopeya bíblica, relato auténtico, le tocó a Josué continuar la tarea y conquistar esa tierra, la tierra que Dios había prometido desde siglos y siglos antes a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una vez conquistada la tierra, se entró en una etapa en que el pueblo de Israel, las 12 tribus, fueron gobernadas por jueces. Había todo un sistema judicial. Estos jueces conocían la ley de Dios, la Torá, la ley mosaica. Conforme a esa ley juzgaban, administraban justicia. Eran, por lo tanto, miembros del pueblo de Dios, hijos de Dios, líderes del pueblo de Dios y, curiosamente, pero es que tenía que ser así, muchos de ellos guerreros, hombres de armas, para poder mantener la integridad y la soberanía territorial del pueblo de Israel. Esto va a cubrir un periodo aproximado de unos 400 años, hasta que el último de los jueces, Samuel, entrega la administración del pueblo a la monarquía. El pueblo quería rey como las demás naciones. Esto sucedió, hermanos, allá en la Edad de Bronce. Estamos hablando, pues, de más de 3000 años de antigüedad. En esa tierra, les he dicho que los que administraban al pueblo, los gobernantes, los jueces, tuvieron que lidiar en batallas porque la tierra estaba ocupada por otras etnias. En los últimos años, según leemos en la Escritura, se había hecho fuerte la presencia filistea. La palabra filistea viene del hebreo pelishtim, en el latín palestinos. Ellos ocupaban la tierra y con fuerte opresión en los últimos años, de manera tal que se encargó de parte de Dios a uno de estos jueces de nombre Sansón, el iniciar la liberación de Israel de la opresión filistea. Los filisteos eran conocidos como los guerreros del mar. Venían de las islas pequeñas y aún de Chipre, del sur de Turquía y hasta del mar Egeo. Llegaban a las tierras de Palestina, a las tierras ocupadas por las 12 tribus de Israel, y se habían logrado asentar en varias provincias. Tenían estructura y tenían poder. Uno de los últimos jueces, y el que nos ocupará hoy, es conocido por su nombre en la cultura popular, no solamente en la educación
eclesial, judaica o cristiana. He dicho su nombre, Sansón. Y el enfoque clásico que se conoce de Sansón a nivel de nuestra sociedad, a nivel de nuestra cultura, es que era un hombre de gran y excepcional fuerza física. Poco más. A nivel eclesial, a nivel de iglesia protestante, de iglesia evangélica, además de ser conocido como un hombre de fuerza excepcional, se predica y se enseña que también fue un hombre de una sexualidad mal orientada, porque tenía atracción por las mujeres filisteas, las mujeres que eran pertenecientes a una etnia enemiga de Israel. Y finalmente también le conocemos en nuestro medio evangélico por su trágico final. Fuerza excepcional, sexualidad orientada hacia los enemigos de Israel y trágico final. Este ha sido el enfoque clásico que se le ha dado al personaje histórico, juez de Israel, Sansón. Bien, el pasaje que nos va a servir de base, evidentemente, es narrativo, y lo que quiero es darle un enfoque diferente. No quiero que nos quedemos en la meditación, incluso legalista, alrededor del pecado de Sansón. Quiero que reflexionemos hoy en la mañana sobre el Dios de Sansón, el Dios de toda gracia, el Dios fiel de Israel y de Sansón. Porque, hermanos, si hacemos un enfoque correcto de la Escritura, del relato que me ocupa y nos ocupa, tendremos que recordar que Sansón no fue una figura aislada, contaminada de maldad o de algunas decisiones equivocadas en medio de un pueblo santo, sacro, consagrado en fe, en vida, en praxis a Dios. No es eso lo que encuentro en la palabra, no es eso lo que se nos dice. Yo quiero que revisemos en 3 versículos que voy a leer para ustedes al Dios de Sansón actuando sobre su pueblo, al Dios de Sansón actuando sobre Sansón. Miremos, levantemos la mirada y veamos al Dios de Sansón. Leo para ustedes en el libro de los jueces, Nueva Versión Internacional, capítulo 16, versículos 20, 21 y 22. Dice así: Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Y hasta ahí la palabra. Presento a ustedes lo que será la idea central del sermón. Quiero que la tengan en mente y la revisemos aún al final. Y esta es la idea central del sermón. La gracia de Dios cubre a los hijos de Dios desde su elección hasta su destino final. Y la repito, la gracia de Dios cubre a los hijos de Dios desde su elección inicial hasta su destino final. Comencemos el análisis del texto. Se nos ha presentado
a Sansón fuera de casa. Se había atrevido a entrar en terreno hostil. Sí, estoy hablando del juez de Israel. Del juez de Israel. En desobediencia a Dios. Llevando una vida en la que, conociendo la ley de Dios, porque era el juez de Israel, le daba la espalda a la ley. Y aquí acontece en el relato lo que siempre pasa, que un día Sansón despertó de su sueño. Despertó de su sueño. Su comportamiento estaba siendo desviado. Era contrario a la voluntad de Dios que él conocía de manera expresa. Estaba tomando decisiones morales que eran verdaderas transgresiones. Se estaba equivocando en su proceder. Estaba confiando en su capacidad. Estaba viviendo su sueño. Sé que estoy alegorizando un poco con esto del sueño, pero es que evidentemente en Sansón había la convicción de que él podía llevar su vida y controlar su pecado, que él podía salirse con la suya. Despertó de su sueño y pensó, me escaparé, yo me escaparé. Está Tácito, que él habla de que él se escapará como las otras veces y me los quitaré de encima. Hermanos, debo por lo tanto recordar, este es un buen momento para que hagamos justicia con el contexto en que el personaje se presenta. Sansón es un hijo de Dios. Sansón es conocedor de la voluntad de Dios. Y Sansón está tomando decisiones equivocadas a espaldas de la voluntad de Dios. Pero hemos puesto demasiado como iglesia y como predicadores la luz, el foco de luz sobre Sansón. Sansón es juez de un pueblo rebelde, de dura cerviz, que con frecuencia reiterada volvía a caer en la inmoralidad, en la injusticia y en la idolatría. Este es el pueblo de Dios del cual Sansón forma parte. Y voy a leer justamente el mismo libro de Jueces, capítulo 13, un solo versículo, donde nos relata el historiador. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso, Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Este es el contexto de Sansón. Sansón es expresión en cierto grado de la situación popular. El pueblo de Dios ofendiendo con su conducta a Dios. Y sus hijos, los que lo integran, son personas, hombres y mujeres, que como Sansón tomaban decisiones equivocadas. Y sabemos por la historia, revisando bien el Antiguo Testamento, que estas decisiones les llevaban a la inmoralidad, a la idolatría y a la injusticia. Ahora, si el antiguo Israel es pueblo de Dios, cabe preguntarnos, ¿a qué tirarle tanta piedra, lapidar a Sansón? Hermanos, la iglesia del primer siglo, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, eran pueblo de Dios,
el nuevo Israel, lo llama Pablo. Y si leemos las cartas del Nuevo Testamento, nos encontramos con que el pueblo de Dios, esta iglesia primitiva que tanto añoramos, recordamos e invocamos, tiene que recibir estas cartas porque está en ofensa constante, continua, contra la voluntad de Dios. Es el pueblo de Dios, el pueblo del primer siglo, y es el pueblo de Dios, el pueblo de los siglos siguientes, y nosotros somos pueblo de Dios. Y como iglesia también debemos de revisarnos, porque tal vez en más de una oportunidad, como hijos e hijas de Dios, o como iglesia o congregación en conjunto, nos encontremos en situación similar a del antiguo Israel o de la antigua iglesia primitiva. Aconteció que despertó de su sueño Sansón. Y dice el texto, pone un pero. No sabía que el Señor lo había abandonado. No sabía, no era consciente. Él creía que su fuerza era suya. Su yo no resultó ser suficiente. Evidentemente, ahí estaba el problema. Hermanos, es un problema conocer la voluntad de Dios y desobedecerla. Santiago escribe en su única carta una frase muy corta que leo para ustedes. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Israel tenía la ley de Dios, conocía la ley de Dios, y sus jueces y su Sanedrín, sus 70 ancianos, la conocían también, y había maestros que se las enseñaban, había escribas. El pueblo conocía la ley, conocía la voluntad de Dios. La iglesia primitiva conocía aún más completo el propósito, la voluntad, el carácter de Dios. Por eso Santiago tiene que escribirle ¿a quién? A los hermanos nuestros del primer siglo y decirles, alerta, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así que esto, insisto, es para que nos miremos un poco en el espejo. La sentencia grave aquí, el historiador la pone en una frase lapidaria muy fuerte. Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Hermanos, el pecado repetido endurece. Hermanos, es el apóstol el que le escribe a la iglesia que hay hermanos que cauterizan su conciencia, de tal manera que la conciencia no les llama a arrepentimiento, ya no les habla. Que se nos alerta a nosotros, porque se alertó a la iglesia primitiva, a no entristecer al Espíritu Santo que mora, que habita en nosotros. Que no lo contristemos, que no lo marginemos, porque puede suceder. ¿Saben qué es lo que puede suceder? Que tomemos malas decisiones, y las malas decisiones, hermanos, traen malas consecuencias. Voy a decir en este momento algo que quiero enmarcarlo en medio de dos silencios. La gracia de Dios no nos librará de las consecuencias de nuestras desobediencias conscientes. Lo que la gracia de Dios asegura, según la revelación escrita, es que Dios cumplirá su propósito en nosotros, porque Él lo comenzó y Él es fiel. Por honor a su nombre,
cumplirá su propósito salvífico en nosotros y nos llevará hasta el final. Perfeccionará la obra, la buena obra que comenzó. Eso es lo que la gracia nos garantiza, pero no que nos libremos de las nefastas consecuencias inmediatas que pudieran tener nuestros actos de desobediencia. La gracia no garantiza eso. Mirando el triste ejemplo de este gran hombre de Israel, me vino a la mente cuando preparaba el sermón la parábola del hijo que se fue de casa, aquella que contó el Señor. El hijo menor pidió su herencia, se fue y vivió a su gusto, su sueño. Un día despertó. Un día, volviendo en sí, dice Reina Valera, empezó a reflexionar, porque llegó hasta lo más bajo que un judío podría llegar, a apacentar cerdos, a querer alimentarse con la comida de los cerdos. Esto no cabría en la mente de un judío. Llegó a tocar fondo. Y esto me vino a la mente. Miren lo que acontece con este hombre de Dios, porque, insisto, tenemos que seguirle llamando a él hombre de Dios, gran hombre de Dios, juez de Israel, elegido por Dios, hijo de una pareja estéril, por la gracia de Dios, con designio divino, consagrado a Dios, nazareo. Y saben, nos lo dice el historiador, lo que aconteció, las consecuencias de su desobediencia consciente. Los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y le pusieron a moler en la cárcel. Sí, hermanos. Pero en el texto, al igual que en el original hebreo, está aquí también la conjunción copulativa, pero, en la lectura está, pero. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios. Este es nuestro tema al enfocar al Dios de Sansón. Es el Dios de la gracia. Es el Dios de la gracia. Una gracia que no nos lleva al desenfreno, nos mueve a la obediencia. Ese dicho, y la repito, la gracia de Dios cubre a los hijos de Dios desde su elección inicial hasta su destino final. Es la idea central, hermanos, porque en esta historia de Sansón ciertamente se muestra al Dios soberano de la historia, al Dios santo, 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 pero también encontramos al Dios de la gracia, al Dios de la fidelidad. Aquí brota la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos y hacia quienes Lutero, después de un largo trabajo sobre la gracia, puso esta frase que en algunas iglesias luteranas está: ergo sola gratia justificat. En consecuencia, solo la gracia justifica. En consecuencia, solo la gracia podría absolver a Sansón y derramarse de nuevo sobre él, desplegar su misericordia. Hermanos, nunca
será suficiente que prediquemos sobre la gracia en nuestra iglesia. Siempre será necesario, y le voy a decir algo más, es que no es que sea necesario, es que la gracia es indispensable para nuestra salvación, para la tuya y para la mía. La gracia no la podemos clavar en la cruz del Calvario para dejarla allí. Hermano y hermana, la gracia sigue actuando sobre ti y sobre mí a través del Espíritu Santo de Dios y de la intercesión del Hijo de Dios a la derecha de nuestro Padre Celestial. La gracia sigue actuando día a día en ti y en mí. Por eso el profeta escribe y nosotros cantamos. Cuán grande es tu amor, tu misericordia. Se renueva cada mañana y todos los días pedimos, Padre, perdóname por las ofensas del día. Y todos los días su gracia me perdona. Todos los días se complace en misericordia para conmigo, para contigo igual, para nuestra iglesia igual. La gracia es indispensable para nuestra salvación. Pero hay algo más. La gracia, recordemos, hermanos, que es, por definición, inmerecida. Inmerecida. Sale del corazón de Dios, por voluntad de Dios. Si quieren voy a decir algo, tómenmelo en el mejor sentido. Es capricho de Dios. Lo quiso porque lo quiso. Cubrirte con su gracia y cubrirme con su gracia porque así le plació. Sansón, hermanos, fue escogido y consagrado desde antes de nacer, porque a Dios le plació. Y a pesar de él mismo, Dios cumplió su propósito en él. La gracia de Dios alcanzó a Sansón, a este juez de Israel, a este hijo de Dios, del que solo mal hablamos, que lo tenemos como un paradigma negativo, porque así se nos ha predicado y enseñado. Pero la gracia del Dios de Sansón lo alcanzó hasta el final de sus días. Leo el final del texto, y este es el centro del mensaje. Dice, en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Ahí está la gracia. Este no es un dato que el historiador y el Espíritu Santo pongan por asunto de hablar de la capilaridad, hablar de la estética, de la fisiología del cabello humano. Eso lo sabemos, es natural que el cabello crezca. No, hermanos, sabemos por la historia que el cabello en Sansón era un símbolo externo, era simplemente la manifestación aparente, simbólica de ¿qué? De su relación con Dios. Él era un hijo de Dios, un elegido de Dios, un consagrado a Dios. Dios tenía un propósito para con él. Hermanos, no es diferente para contigo o conmigo. Tú eres un elegido de Dios, yo también. Tú eres un consagrado de Dios, yo también. Tú eres un redimido de Dios, yo también. Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti, en mí también, en todos nosotros. Tenemos una relación muy especial con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y la gloria a Él, porque esa relación es posible solo por su gracia. Un gran escritor norteamericano, hermano nuestro, escribe una frase, Philip Yancey, la leo para ustedes, y quienes toman nota, escríbanla. No tiene desperdicio. Dios reparte regalos, no salarios. A ninguno se nos paga según el mérito. Hasta ahí. Pero la leo de nuevo. Dios reparte regalos,
los salarios. A ninguno de nosotros se nos paga según el mérito. Gracias, Señor. Esto es la gracia, hermanos. Ante nuestra desobediencia, nuestro Dios responde con amor, con misericordia, con gracia. Esta es nuestra historia, es mi historia. Fue la historia de Sansón, fue la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia primitiva, la historia de las iglesias que nos han precedido, tu historia también. Al final, llevaron a este hombre de Dios para burlarse de él a un templo enorme que tenían. Sabemos lo que aconteció. Yo solamente quiero leer para ustedes las últimas palabras de este Hijo de Dios. Sansón clamó al Señor y le dijo: Señor, mi Dios, acuérdate de mí en este momento. Y por favor, por gracia, dame fuerzas, aunque sea por última vez. Señor, mi Dios, acuérdate de mí en este momento. Y por favor, dame fuerzas, aunque sea por última vez. Desde su desgracia, este hombre, hijo de Dios, líder del pueblo de Dios, juez de Israel, clamó al Padre de toda gracia. Y su Dios, que es nuestro Dios, le atendió. Hermanos, la gracia de Dios se hizo presente en ese momento, una vez más, porque la gracia de Dios había elegido a Sansón y la gracia de Dios continuaría con él y se manifestaría aún en su propio final. Por eso el título de nuestro sermón: Gracia hasta el final. Gracia hasta el final. Sí, hermanos, estoy hablando del Dios de toda gracia, del que escribe el apóstol Pedro. Estoy hablando de el Dios de la gracia con la que el apóstol Pablo firma todas sus cartas, invocando la gracia, la gracia, la gracia. Es este Dios que es fiel, fiel, aunque nosotros pudiéramos ser infieles y fallarle. Eso es palabra de Dios. Y ahora me pregunto como pastor y me reto: ¿estoy yo haciendo un correcto enfoque de este pasaje histórico? ¿Estoy haciendo una correcta hermenéutica? Dejemos que la palabra de Dios responda. No yo, no ustedes. 1200 años después de la vida de este hombre de Dios, de este siervo de Dios, de este juez de Dios, el escritor de la carta a los Hebreos se dispone y hace una lista de los héroes de la fe. Ahí sitúa a Abraham, ahí sitúa a Moisés, ahí sitúa a Enoc, a los grandes, a Elías. Y cuando ya se le va haciendo muy larga la lista, al autor de Hebreos escribe lo siguiente. Capítulo 11 de la carta. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos
escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosas en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sí, hermanos, Sansón es reconocido por el Espíritu Santo de Dios 1200 años después en la carta a los hebreos como un héroe de la fe. Está en la galería, en el salón de la fama. A quien a veces injustamente hemos puesto en la perrera de la fe. En el año 1773, para apoyar una prédica de Año Nuevo, un gran hombre de Dios, John Newton, poeta, escritor, teólogo, escribió un himno para ese Año Nuevo. El título del himno, el nombre es Amazing Grace, gracia maravillosa. Los estudiosos de eclesiología nos aseguran que está entre los 5 himnos más conocidos y cantados del pueblo de Dios. Gracia maravillosa. Nosotros lo cantamos, lo hemos cantado y esta tarde lo volveremos a cantar. Lo llamamos sublime gracia. Sublime gracia. Yo voy a cerrar diciéndoles que Dios es amor y su especialidad, la gracia. Dios es amor y su especialidad, la gracia. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.